Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Tenía tiempo de no subir un videito, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Para mí es bien importante este tema porque nos han estado contactando, siento, con algo de desinformación o algunos están un poquito engañados sobre el tema del brackets autoligado. El bracket autoligado es específicamente recomendado cuando un paciente tiene problemas de post-periodoncia, que tuvo periodoncia, algunas reabsorciones radiculares, dientes más cortitos de lo normal, y sí puede ser una buena arma para poder reducir las fuerzas hacia el periodonto o las raíces dentales. Sin embargo, no son mágicos. Estos tipos de brackets no dejen que se los vendan porque son más rápidos. El tiempo total de tratamiento depende de la complejidad de cada caso. Un bracket normal de liguitas que va a durar 24 meses, con autoligado no va a durar 6 meses. Eso es imposible, no son mágicos. A lo mejor nos va a tumbar un 10-20% del tiempo total de cada caso individual. El de 24 meses pues va a durar 20. El de 18 pues va a durar el autoligado 15, 16. Es un 20-30%. No va a ser ningún. Si el caso de liguitas va a durar 8 meses con liguitas, pues va a durar 6 meses con el de autoligado. Entonces hay que tener bien en cuenta eso antes de que lo utilicen como mercadotecnia para que ustedes se pongan brackets por la cuestión del tiempo. No es, el bracket autoligado no está pensado así, está pensado para disminuir las fuerzas de fricción para casos con problemas post-periodontales. ¿Por qué digo post? Porque no debe de haber enfermedad ya, sino que ya esté totalmente controlada. Entonces, puedo seguir hablando bastante sobre los brackets de autoligado. En lo personal, los uso sobre todo cuando hay pacientes que viven fuera y que pueden venir cada 2 meses, cada 6 semanas, 8 semanas máximo. Nos funcionan bien porque la liguita pues no la lleva y en una fase del tratamiento lo podemos utilizar. Sin embargo, con los nuevos tratamientos de alineadores, yo creo que en lo personal yo he dejado de utilizar los brackets de autoligado y he dejado de utilizar las fuerzas, porque el bracket, el alineador también lo puedo, es mucho mejor todavía para los pacientes post periodoncia. Y en el caso de los brackets linguales también ya no los utilizo porque son brackets muy caros y terminan costando lo mismo que los alineadores y todavía tienen más beneficios que también los brackets linguales. Entonces, si ustedes están decididos por algún tipo de bracket de autoligado, que sea por las razones correctas. Si no, pueden utilizar un bracket de liguitas con toda confianza. No son malos brackets, incluso dentro de los brackets de liguitas hay diferentes gamas que, bueno, también depende de cada paciente. Aquí lo que es recomendable es acercarnos con nuestro odontólogo que nos diga qué tipo de brackets maneja y cuáles son las pros y contras de cada uno, pero que nunca les vendan un tratamiento porque va a ser magia y en 6 meses va a estar listo si no utilizan liguitas. Eso no existe. Entonces, cualquier dudita, comentario, acérquense, pregúntenos. No necesitan ser pacientes de nosotros para preguntarnos alguna duda. Con toda confianza, se trata de informar y de que ustedes tengan la sonrisa que están buscando. Entendemos como profesionistas que existen muchas clínicas que se dedican a vender. No es la idea. Claro, vivimos de eso, es nuestra forma de vida, pero también tenemos un proyecto de ética y un fomentar la salud antes de cualquier negocio. Entonces, les digo, ustedes son libres de decidir sobre los tratamientos que ustedes buscan, que no les engañen con ese tipo de cositas. Repito, si no son pacientes de nosotros y traen alguna duda, aunque no se quieran atender con nosotros, con todo gusto, las acciones son gratuitas, los revisamos, les platicamos qué es lo que nosotros vemos y ustedes deciden sobre qué podemos o qué pueden realizarse, si aquí o en otro lado. Eso es lo de menos. Al final del día, lo importante es que estén a gusto donde están. Me despido, nos seguiremos viendo y cualquier cosa estamos en contacto. Saludos.